Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal, espero que estén muy bien. En este video vamos a practicar cómo hacer búsquedas con la función de buscar X utilizando los comodines, ya sea el signo de interrogación o el asterisco. Esto es muy práctico cuando tenemos información que no estamos seguros de cómo está escrita o que puedan tener detalles que nosotros conozcamos, pero que la función por defecto no lo va a poder identificar. Para ser más claro con esto, vamos a ver un ejemplo. Digamos que yo quiero buscar a Juan García, ¿cierto? Juan García que está en mi base de datos o en mi lista de archivos. Entonces para eso simplemente colocaría Juan García y me iría a buscar su contrato. Estaría utilizando la fórmula de buscar X, estaría diciéndole que estoy buscando a Juan García, que Juan García está en la columna B y que quiero traer su contrato. Listo, voy a dar enter y como vemos me va a dar un error. ¿Y esto por qué pasa? Lo que sucede es que Juan García en mi lista de archivos no está escrito de esta forma tal cual, porque la base de datos que yo tengo no incluye las tildes, por ejemplo, y yo lo coloqué sin tilde. Si yo sé que esta información no me la va a traer, debo modificar mi fórmula para que sea efectiva. Es ahí donde entra el comodín. Yo puedo utilizar el signo de interrogación cuando no estoy seguro si en la base de datos está o no con tilde. Simplemente utilizo el signo de interrogación en esos datos y luego voy a modificar mi fórmula de buscar X. Vamos a volver. El inicio queda igual, estoy diciéndole que busco a Juan García en la columna B y que quiero en la columna D, ¿cierto? Luego de eso voy a hacer un cambio, voy a colocar las dos comillas para que en caso de que no lo encuentre de ninguna manera simplemente me deje el campo vacío, y luego en el tipo de búsqueda no la voy a colocar exacta, la voy a cambiar por el 2, que sería coincidencia de comodines o caracteres comodín, para que pueda hacer uso del signo de interrogación que yo establecí. Voy a presionar tabular para completar la fórmula y enter, y ahora estoy viendo que sí me encuentra el dato del contrato. Como ven, este comodín es muy práctico cuando queremos buscar ese tipo de información. Ahora digamos que yo quiero buscar a José Rodríguez. ¿Listo? Pero no estoy seguro si la persona que llenó la información colocó Rodríguez con S o con Z. En este caso también lo puedo usar, ya sea S o Z me lo va a leer, y además puedo cambiar la I que llevará tilde por si en caso no la colocaron con tilde, igualmente en la E en caso de que no haya colocado la E con tilde o sin tilde. Vamos a darlo así y vamos nuevamente a utilizar nuestra fórmula. Vamos a buscar X, vamos a buscar a José Rodríguez, vamos a buscarlo en nombres y apellidos, quiero que me retorne su contrato. Vamos a colocar las comillas vacías por si está en blanco y vamos a elegir el modo de coincidencia por comodín. Como ven, también me lo encontró sin problemas, sería el número 2, José Rodríguez, también es un año de contrato. De esta forma podemos utilizar el comodín de interrogación para ese tipo de casos. Ahora vamos a aprender a usar el comodín del asterisco, que es algo más práctico. Digamos que yo estoy buscando a Alejandro López, pero no recuerdo o no tengo la información completa, sino que solamente tengo su apellido. Solo sé que es López, pero no sé cuál es su nombre. Para esto lo que voy a hacer es copiar un asterisco al inicio que me va a reemplazar el nombre inicial, ya que no lo conozco, y luego voy a agregar la información que sí conozco, que sería López. Listo, yo sé que es López, pero no tengo más información. Vamos a ir a la fórmula normal de buscar X. Vamos a decirle que solo tengo esta información, López, no tengo más, pero que lo estoy buscando en la columna de nombres y apellidos y que quiero que me devuelva su contrato. Listo, doble comilla para el campo en blanco y elegimos nuevamente la coincidencia de caracteres en comodín. Vamos a autocompletar, a presionar enter y estamos viendo
que él me devuelve el contrato o el dato del contrato de Alejandro López, aunque yo solamente conocía el apellido. ¿Listo? Eso es demasiado práctico cuando no tenemos la información completa. Pasaría igual si tuviera el nombre pero no el apellido. En ese caso, en vez de colocar López, colocaría Alejandro y el asterisco lo colocaría en la parte secundaria, ya que lo que no conozco en este caso sería el apellido. ¿Listo? Como ven, no cambiaría, el resultado sería el mismo porque encontraría el mismo dato. También podemos hacer una combinación de los comodines. Por ejemplo, en este caso, vamos a usar el caso del registro número 10. Digamos que yo conozco el nombre, sé que se llama Andrés, pero no sé si en la E la colocó o no con la tilde. Así que lo que podría hacer es utilizar el comodín de interrogación. ¿Listo? Y tampoco conozco el apellido, así que en ese caso podría usar el comodín del asterisco. En este caso usamos el comodín porque no sabemos si tiene tilde o no en la E, y usamos el asterisco porque no conocemos su apellido o la demás información. Vamos nuevamente a la fórmula, vamos a buscar X, estamos buscando esta información en esta columna y queremos que nos devuelva esta información de la columna D. Cerramos, doble comillas para el campo en blanco y coincidencia de caracteres por comodín. Y como vemos, él automáticamente nos va a encontrar el registro, teniendo en cuenta que no conocíamos el apellido y colocamos el asterisco, y que no conocíamos si él había colocado o no la tilde en la E. Así que de esta forma podemos combinar los dos comodines o usarlos de forma independiente cuando tengamos búsquedas en las cuales tengamos información que sea ambigua o que no sepamos exactamente qué caracteres se usaron, o autocompletar caracteres que no conocemos. Espero que les sirva en su trabajo y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.